Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Manicomio del Más Allá. Hospitales de Terror, volumen 4. Mi nombre es Juan y soy guardia de seguridad en un hospital. Trabajo en el turno nocturno, lo cual no es tan malo como la gente piensa. La mayoría de las veces, todo está en calma. Apenas hay movimiento después de las 10 de la noche, salvo por algún que otro paciente entrando de urgencia o el personal médico terminando su turno. Pero hace un tiempo que empecé a notar cosas extrañas en el área de los estacionamientos, cosas que no puedo explicar con facilidad. Todo inició una noche cualquiera, hacía un poco de frío y el estacionamiento estaba casi vacío. Caminaba por los pasillos como de costumbre, revisando que todo estuviera en orden. De vez en cuando, echaba un vistazo a las cámaras de seguridad que cubrían la mayor parte del área, pero era una noche tranquila, hasta que vi a alguien. Al principio, pensé que era un paciente o quizás un visitante. Una persona vestida completamente de blanco caminaba cerca de los autos. No es algo inusual. A veces los pacientes se escapan por estrés o confusión. Me acerqué un poco para tener una mejor visión, pero fue entonces cuando ocurrió lo extraño. La figura se detuvo de repente, como si se diera cuenta de que la estaba observando. Sentí una sensación inexplicable cuando me di cuenta de que, aunque la persona estaba a unos metros de mí, no podía distinguir sus rasgos, no podía ver su cara. Aceleré el paso, esperando llegar lo suficientemente cerca como para hablar con ella. Pero entonces, justo cuando estaba a unos pocos metros, desapareció. No hubo sonido, no hubo movimiento brusco. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé frisado. Busqué alrededor, pero no había nadie. Revisé el área completa del estacionamiento y luego volví al puesto de seguridad a revisar las cámaras. No había registrado nada. Las semanas pasaron y aunque intentaba sacarme de la cabeza aquella aparición, no podía evitar sentirme inquieto cada vez que patrullaba el estacionamiento. Las sombras parecían moverse de manera extraña y a menudo tenía la sensación de que alguien me observaba, pero decidí mantener la calma y seguir haciendo mi trabajo. Una noche, mientras recorría los pasillos, vi algo aún más aterrador. Esta vez era una figura vestida de negro. Estaba de pie junto a uno de los autos, inmóvil. Al principio pensé que podía ser un visitante esperando a alguien, pero el estacionamiento estaba vacío. No había movimiento. La figura permanecía quieta, sin hacer ningún gesto, sin volverse, como si supiera que la estaba mirando, pero no le importara. Apreté mi linterna y me acerqué con cuidado. Cuando estaba a unos metros de distancia, la figura se giró lentamente hacia mí. Pude sentir una presión en el pecho, como si me faltara el aire. No había rostro, solo una sombra en medio de la oscuridad. Mi instinto fue retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Permanecí allí, inmóvil, hasta que de repente, como antes, desapareció. Ya no estaba. Corrí de vuelta a la caseta de seguridad, revisé las cámaras, pero una vez más, no había nada registrado. Me costaba creer lo que estaba pasando, pero no podía negarlo. Alguien, o algo, estaba apareciendo en el estacionamiento por las noches. Después de esa segunda aparición, empecé a sentir que algo no estaba bien en ese lugar. Pero una noche, mientras tomaba un café con uno de los guardias veteranos, me atreví a mencionarle lo que había visto. «No eres el primero en ver cosas aquí», dijo, después de un largo silencio. «Este hospital tiene historias. Nadie las cuenta, porque no quieren que corran rumores entre los pacientes, pero los que hemos trabajado aquí lo sabemos. Le pedí que me explicara, pero lo único que hizo fue sacudir la cabeza. Si yo fuera tú, no me metería en eso. Únicamente haz tu trabajo y no busques más». Eso fue todo lo que dijo, pero sus palabras no me tranquilizaron. De hecho, me hicieron sentir peor. Me quedé pensando en lo que había visto y en las historias que podía haber detrás de esas apariciones. Pasaron algunos meses antes de que volviera a ver algo fuera de lo normal, pero cuando ocurrió, fue aún peor que las veces anteriores. Estaba haciendo mi ronda habitual en el estacionamiento cuando, de repente, noté que las luces empezaron a parpadear. No le di mucha importancia al principio,
Esas cosas pasan, pero algo dentro de mí sabía que había más. Miré alrededor y ahí estaba otra vez. Esta vez eran ambas figuras, la de blanco y la de negro. Estaban a cada lado del estacionamiento, inmóviles, como si me estuvieran vigilando. Sentí un terror indescriptible, pero mi cuerpo no respondía, no podía moverme, no podía gritar. Las figuras no se movían, pero el simple hecho de estar allí me llenaba de miedo. De repente, ambas comenzaron a caminar lentamente hacia mí. Parecía que flotaban más que caminar, deslizándose por el suelo, sin hacer ruido, como si una presión invisible me estuviera aplastando. Todo mi ser me gritaba que corriera, que saliera de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado por el miedo, y entonces, justo cuando estaban a punto de alcanzarme, desaparecieron. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Corrí de vuelta a la caseta, sudando y con el corazón en las manos. No podía dejar de temblar. Esa noche decidí que tenía que hablar con alguien, tenía que contar lo que estaba pasando, aunque no me creyeran. Finalmente, después de días de indecisión, me acerqué a uno de los médicos que trabajaba en el turno nocturno, el doctor Morales. Él era una persona tranquila, y aunque no lo conocía mucho, algo en su forma de ser me hizo sentir que podía confiar en él. Cuando le conté lo que había visto, su rostro cambió por completo. No parecía sorprendido, pero tampoco me desestimó como loco. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Una vez allí, cerró la puerta y me miró con una expresión de terror. Hay cosas que no todos en este hospital saben, Juan. Hace muchos años, antes de que se construyera el hospital, este lugar era completamente diferente. Aquí había un manicomio. Las palabras del doctor Morales daban vueltas en mi cabeza. Un manicomio. Jamás había escuchado algo parecido sobre la historia del hospital, pero tenía sentido, de algún modo. Las figuras que había visto, esos rostros ausentes, las apariciones extrañas, todo parecía encajar, aunque no de la manera que quería aceptar. Un manicomio, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. El doctor me dijo sí, lentamente, mientras tomaba un largo suspiro. No es algo que se cuente en los registros oficiales, pero varios empleados de la vieja guardia lo saben. Hace años, este lugar albergaba a personas con enfermedades mentales graves. Muchos de ellos murieron aquí, encerrados y otros amarrados, olvidados por sus familias. Y no solo fue un manicomio, Juan. Hay historias terribles sobre lo que sucedía en este lugar. Tratos inhumanos, experimentos, negligencias, cosas que ahora serían impensables. El edificio original fue demolido para construir el hospital, pero dicen que los cimientos aún conservan la oscuridad de lo que pasó aquí. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que me decía. No podía ser casualidad que las apariciones hubieran comenzado en el área del estacionamiento, justo donde debieron estar los patios o las zonas exteriores del antiguo manicomio. Tal vez aquellas figuras eran los fantasmas de los que nunca escaparon realmente de aquel lugar. Presencias atrapadas en una especie de limbo. ¿Y nadie ha hecho algo?, pregunté, sintiendo la incomodidad crecer dentro de mí. ¿Nadie ha intentado limpiar el lugar? El doctor me miró con una sonrisa triste. ¿Qué podrías hacer contra algo así? Algunos han intentado traer curas o especialistas en lo paranormal, pero los fenómenos persisten. No es algo que pueda arreglarse con rituales. Lo que pasó aquí dejó cicatrices profundas y no se borran tan fácilmente. Los muertos no siempre se quedan en paz. Esa última frase me dejó frisado. Ahora sabía que no estaba solo en mis visiones, pero eso no me tranquilizaba. Si aquellas apariciones eran algo más que meras ilusiones, entonces tenía que descubrir qué querían de mí, por qué me estaban mostrando su presencia. La siguiente noche, cuando volví al trabajo, no podía dejar de pensar en lo que el doctor Morales me había dicho. Cada esquina del hospital parecía ahora estar cargada de una energía extraña, pesada. Los pasillos que antes me parecían inofensivos, ahora parecían ocultar algo en sus sombras. Cada ruido o movimiento fuera de lugar me hacía saltar. Decidí que esa noche me mantendría más atento que nunca. Revisé las cámaras de seguridad con más frecuencia y recorrí el estacionamiento varias veces. Las horas pasaban lentamente,
y aunque el miedo estaba siempre presente, me decía a mí mismo que debía mantener la calma. No podía permitir que el pánico me controlara. Eran casi las 2 de la mañana cuando volví a sentirlo. Esa sensación de ser observado. Estaba justo en el medio del estacionamiento, cerca de la caseta, cuando el aire cambió. Era como si alguien hubiera bajado de golpe la temperatura, y mi respiración se volvió más pesada. Volteé lentamente, y ahí estaban. Esta vez, la figura de blanco estaba más cerca que nunca, a solo unos metros de mí. Ya no parecía una simple aparición borrosa. Pude distinguir detalles en su atuendo, una bata vieja, como si perteneciera a otra época. Y lo peor de todo, ahora podía ver su rostro, o lo que quedaba de él. Estaba demacrado, con la piel gris y hundida, los ojos vacíos, como si no tuviera alma. La figura no respondió, solo me observaba, inmóvil. Luego, de repente, levantó una mano y señaló hacia uno de los autos en el estacionamiento. Mi corazón se aceleró al seguir la dirección de su dedo. Allí, cerca de uno de los autos más alejados, estaba la figura de negro. Las dos presencias parecían conectadas, como si estuvieran coordinadas, y eso me hizo sentir más temor que nunca. Retrocedí lentamente, pero mis piernas temblaban tanto que temí caer al suelo. Los dos espectros me observaban en silencio, sin moverse. «Déjenme en paz», grité, más por desesperación que por otra cosa. Y luego, tal como había ocurrido antes, desaparecieron. Pero esta vez no me quedé inmóvil. Corrí. Corrí de vuelta a la caseta de seguridad, sin mirar atrás, sintiendo cómo el pánico me invadía por completo. Me encerré en la caseta y me quedé allí el resto de la noche, sin atreverme a salir. Después de esa noche, sabía que no podía seguir así. Las apariciones no eran casuales. Algo estaba ocurriendo en ese hospital y sentía que, de alguna manera, yo estaba atrapado en el centro de todo. Volví a hablar con el doctor Morales y esta vez le pedí más detalles sobre el antiguo manicomio. Me contó sobre un paciente en particular que había sido conocido por su comportamiento violento. Se decía que había matado a varios de los internos antes de desaparecer misteriosamente. Nadie supo jamás qué pasó con él, pero los rumores apuntaban a que su cuerpo nunca fue encontrado. Lo que más me inquietó fue que Adrián había sido internado con otra paciente, su hermana, Mariana. Ella también desapareció, pero no sin antes ser vista varias veces, merodeando por los patios del manicomio, vestida con una bata blanca. Las descripciones coincidían con lo que yo había estado viendo. Sentí un nudo en el estómago. Las figuras de blanco y negro no eran solo fantasmas sin nombre, eran los restos de aquellas almas perdidas, condenadas a vagar por el lugar donde sufrieron tanto en vida. La última noche que trabajé en el hospital fue la peor de todas. Sabía que las figuras no se detendrían, que seguían apareciendo porque querían algo de mí. Había leído lo suficiente como para saber que estaban conectadas con el antiguo manicomio, pero no sabía por qué seguían allí. ¿Por qué me elegían a mí para mostrarme su presencia? Esa noche, todo estaba en silencio, como de costumbre. Hacía frío y el viento soplaba fuerte. Hacía mi ronda, como siempre, tratando de mantener la calma, pero esta vez no fue necesario buscar las figuras. Ellas vinieron a mí. Sentí su presencia antes de verlas. El aire se volvió más pesado y las luces comenzaron a parpadear. Levanté la mirada y allí estaban, justo enfrente de mí, las dos figuras. Esta vez, no desaparecieron de inmediato. En lugar de eso, comenzaron a avanzar lentamente hacia mí. Mi cuerpo entero temblaba, pero no me moví. Sabía que no tenía sentido correr. Sentí un frío helado rodeándome, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Todo lo que quedaba eran ellos dos. Las figuras estaban a solo unos pasos de distancia, y entonces todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del estacionamiento. Mi uniforme estaba empapado por el rocío de la noche, y mis manos temblaban. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor, pero no había nadie más. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía seguir trabajando allí. Sabía que si lo hacía, algo peor terminaría sucediendo. Dejé mi carta de renuncia esa misma mañana y me alejé de aquel hospital por completo.